Ok, buenos días. Vamos a arrancar hoy con un teorema para luego entrar a concavidad. Ese teorema no recuerdo si lo mencioné, parece que no, entonces lo voy a comentar ahorita. Ya teníamos por lo menos el de... Este teorema ya estaba visualizado, este sí. Tiene que ver con números críticos y puntos críticos, este segundo. Al igual es importante por lo siguiente, dice, si f alcanza un extremo relativo, es decir, si tiene máximo o mínimo relativo, en un número C, obligatoriamente C debe ser un número crítico. Eso quiere decir que los max R y min R, que son los tales extremos, si ocurren, solo pueden ocurrir aquí, en otro lugar. Imposible. De eso se trata este teorema, comentario nada más. Es decir, que por eso cuando uno va a buscar máximos y mínimos, arranca con números críticos siempre. Porque por este teorema nos garantiza que si tiene máximos y mínimos como esta, obligatoriamente este debe ser un número crítico, que ya sabemos que es donde la derivada es cero, para función continua, o donde la derivada no existe. Aquí le mostraba las tres gráficas, que este no tenía, pero sin embargo, no le está diciendo que siempre que sea un número crítico va a ser más con mínimo. No. Si lo alcanza está en un número crítico. Pero aquí le están mostrando es que en este caso este es un max. No existe la derivada. Es número crítico. Esto es un min. La derivada es cero. Estamos en número crítico y se cataloga como eso. Pero tendremos derivada cero. Sin embargo, no alcanza ninguno de los dos. El teorema no dice que siempre van a ser extremos relativos. Solo dice que si una función tiene extremos, lo va a alcanzar en un número crítico. Terminado. Ahora sí, pasamos al tema de hoy. ¿Dónde está? Vamos aquí, que es la concavidad de una función que ya teníamos nosotros ideas. Incluso en la última de las clases hacía ciertos comentarios. Es decir, que si nosotros poníamos la mano un poco hacia arriba, doblada, como cuando uno va a tomar agua de una quebrada, este es cóncava hacia arriba. No necesito ver la curvatura completa. Si yo tengo esta porción de gráfica, me da la idea de hacer cóncava hacia abajo, incluso esta así, ¿ves? Cóncava hacia arriba, perdón. Y si usted pone la mano hacia abajo, dobladita, se va a dar cuenta que esta es la idea de concavidad hacia abajo. No tengo que ver una especie de parábola. Basta con una línea parecida a eso. Digo, bueno, es cóncava hacia abajo. Visualmente. Visualmente. En la última clase les decía cómo se miraba con respecto a la derivada, pero no queremos eso. Queremos entrar de forma correcta. Decíamos en la última clase que para la concavidad se definía como en los lugares donde la primera derivada era creciente. Todo eso lo hicimos en el análisis. Yo quiero saber dónde una función, por definición, ¿verdad? Tiene concavidad, un intervalo. Entonces lo que hay que hacer es ir a analizar el signo de la primera derivada. Oh, perdón, no, estoy hablando mal. No signo. Tendría que determinar el comportamiento de la primera derivada, más no de la función. Además, se lo mostraba más. Bueno, quitamos este. Voy a quitar este de aquí, para que fuera más grande. Es más, yo los mostraba a ustedes así, ¿ven? Le hice un panorama más o menos así rápido, pero visible, que si tengo una función, ya vemos qué aspectos involucraba la primera derivada. En esta definición me dice que para averiguar concavidad necesito crecimiento de crecimiento, pero nosotros mostrábamos que no era posible hacerlo con la misma función que yo quiero que sea creciente o decreciente. Tengo que analizar su derivada inmediata. Eso lo dejamos en claro en la última de las presentaciones que hicimos. Yo quiero saber dónde esta crece o decrece, entonces analizo el signo de la segunda derivada. Si quiero saber dónde crece la función original, debo analizar el signo de la primera derivada. Si quiero saber dónde crece esta, entonces analizo el signo de la otra. Y así voy, en ese orden. Es más o menos lo que está diciendo la teoría. En el fondo, la definición para concavidad tiene que ver con crecimiento y decrecimiento. Pero hay un criterio de concavidad, que es el que normalmente se usa. La definición es por cualquier pregunta. Entonces, criterio de concavidad. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Excepto que es explícito. Sea f dos veces derivable en un intervalo abierto ahí. Es decir, que existan las dos derivadas. Que exista esto y que exista esto. Si quiere puedo poner la variable también, que por lo general uno trabaja con variable x. Garantía que se esté dado. Luego, como le decía, esto significa signo de la segunda derivada. Es decir, segunda derivada negativa.
Si voy a signos, entendería que lo escribiría así cuando la segunda derivada es negativa. Y cuando la segunda derivada es positiva, sería esto, los signos. Puesta en un rectángulo. Pues este es el signo. Lo que quiero averiguar dónde esta crece o decrece. Pero entonces estoy analizando el signo de esta, pues, que es lo que está dando al criterio. Entonces dice, vamos a verlo así rápido, damos un modelo gráfico, dice, si la segunda derivada es negativa para todo x en el intervalo, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. La gráfica sería así más o menos, vamos a ver. La gráfica más o menos así, digámoslo en esa manera, supongamos que aquí en el punto más alto la derivada primera es 0. No necesariamente puede ser así, ¿verdad? Debe ser así. Pero en el término general yo lo podría escribir de esa manera. Entonces, dice que si la segunda derivada es negativa, es porque la gráfica es cóncava hacia abajo. Esto corresponde a f' de x menor que 0. Que es lo mismo que su variación es negativa. Y la otra dice que si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Es esto. Supongo que esta es la forma de concavidad que voy a tomar. Este es sinónimo de que f' es positiva y mayor que 0, ¿verdad? Implica que la variación, si hago tabla, puede ser por evaluaciones o las viejas tablas de 110 si permiten la función que me dan, yo puedo determinarlo. Con esto lo que estoy averiguando es donde la primera derivada o la primera derivada crece o decrece, que es, ya dijimos que se estudiaba el signo de la derivada inmediata. Este es lo que está dando el criterio, concavidad. Entonces tiene que ver con signos de la segunda derivada, porque nos permite determinar dónde crece y decrece la primera derivada, que es la definición de concavidad. Luego no se quedan ahí, van más allá todavía, le dicen, mire, vamos a dar una idea de procedimiento para que calcule usted los pasos recomendados o los procedimientos para calcular dónde una gráfica es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Lo primero que necesito es determinar los x, dónde la derivada es 0 o donde la derivada no está definida. Incluye los puntos donde la propia función no está definida. Quiero recordarles por qué. Yo mostré un ejemplo nada más, que supóngase que había asíntota. Esos son puntos donde la función no existe. Aquí, supóngase que es x igual a x sub 0. No es la única posibilidad, pero supóngase eso. Y que la gráfica por la izquierda fuera de esta forma. Miren. Claramente esa gráfica es cóncava hacia arriba. Desde menos infinito hasta el lado izquierdo de esa expresión o de esa gráfica. ¿Y qué pasa si la gráfica al lado derecho fuera de esta forma? Así. Inmediatamente me doy cuenta que alrededor de puntos donde la función no necesariamente esté definida, aunque también podría ser que la función esté definida en huecos así, ¿ve? Mire, si que pasa si es un hueco, esta gráfica más o menos así, ¿ve? Aquí hay un hueco, no está definida la función, pero ¿y qué tal si hace esto? Claramente a la izquierda la función es cóncava hacia abajo, pero a la derecha es cóncava hacia arriba, pero sería un punto de estos, ¿ve? Donde la función está definida, es decir, que no necesariamente tiene que ser la asíntota vertical. Ya sabemos que puede ser discontinua removible también, es un punto donde la función no existe porque está vacío. Ahora, si ese punto está ahí arriba, entonces sí existe la imagen, pero sin embargo, yo puedo analizarlo con este criterio. Pues por eso que en esas tablas de variación de la primera y la segunda derivada se ponen los números críticos, esta vez, estos se llaman de segunda especie, les decía a ustedes, les llaman también de segunda especie porque tienen que ver donde la derivada 2 o segunda es 0, no existe. Y cuando es la primera derivada se llamaban de primera especie. Pero cuando se va a tomar la variación, tenga cuidado en esos números reales donde no está definida la función, porque puede ocurrir ya sea esto o incluso puede ocurrir eso. Digo, pues, ya sé qué es lo que voy a poner en la tabla y no sé si voy a hacer tabla o lo voy a hacer por evaluaciones. Usted decide. Ellos solo explican el proceso de aquella recta que nosotros mostrábamos sin hacer las tablas, porque es más general, con calculadora. ¿Me? Colocar los puntos en una recta, ¿no? Puntos de X, donde ocurre esto y donde no está definida. Estamos, la función. Y luego empieza a dar números de prueba y empieza a analizar la derivada. Esto no lo digo más, pues. ¿Qué más comentarios debo hacer? Si ya lo había explicado. Si quieren, miremos uno, por ejemplo. Aquí vienen los ejemplos porque es poquita la teoría. Dice, supóngase que se tiene esta función polinómica de grado 6 y dice, determine los intervalos de concavidad nada más. Concava hacia arriba o concava hacia abajo. Recuerden que si son intervalos y hay varios
varios de ellos no se ponen unidos con ellos, no se juntan con el símbolo de unión, porque la unión de intervalos no necesariamente es intervalo, se juntan con coma. Venga, pues entonces aquí viene. ¿Cuál es el procedimiento? Debo empezar. Está claro que yo necesito la variación de segunda derivada porque me están hablando de concavidad. Eso es forzoso, pero no puedo llegar a la segunda derivada sin pasar por la primera. Entonces aquí tengo la primera derivada y aquí tengo la segunda. De esa segunda derivada es que voy a aplicar el criterio. Necesitamos los lugares donde se haga cero, que son los números críticos de segunda especie, la misma definición, excepto que uso otra derivada. O esa derivada 2 no exista, pues. Es lo mismo, excepto que no es con mi primera derivada. Esta, como es polinómica, la primera derivada y la segunda derivada, esta no tiene valores prohibidos. Entonces solo va a usar usted la parte que tenga cero. No tengo que decir el resto. Y aquí ponen el valor, igualan a 0 y resuelven para x. De aquí sale que x más o menos 2 y x igual a 0. Esto está dicho aquí, mire. Estos serían los números críticos de segunda especie. La función siempre está definida porque es un polinomio. Por lo tanto, aquí no van a ir más valores que esto que acabo de encontrar aquí. De acuerdo a lo que dice la del procedimiento. Por eso aquí ve el menos 2, ve el 0 y ve el 2. Y ahora van números de prueba. Si quiere agarre aquí menos 3 de prueba. Bueno, yo no lo ponía así, ¿verdad? Mire, ahora le voy a mostrar que no necesito calculadora también. Así, ¿verdad? Aquí voy a poner x igual a menos 3. Si quiere lo pongo aquí el punto. Aquí voy a poner esto igual a menos 1. Me lo estoy inventando, pero está ahí, pues. Cualquiera. Y aquí me voy a inventar x igual a 1. Cualquiera que tome, para qué tomar números extraños. Y aquí voy a tomar otro número que es x igual a 3. ¿Qué es lo que ando buscando? A 3. La variación de fb'. Por lo tanto, las evaluaciones que voy a hacer con estos números no es en la función original. Cuidado, me enreda. Cuidado, concéntrese. Es lo que ando buscando, se llama variación de segunda derivada. Por lo tanto, donde voy a sustituir podría ser aquí o puede ser en esta. Aquí está factorizada, que es más fácil. Quítese 0, ya no lo ocupa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando vale menos 3, mire, aquí al tener el menos 3 al cuadrado, el resultado va a ser positivo. Solo necesito el signo. Este me generará un número positivo siempre. No ocupo el resultado. Multiplicado por, al sustituir 3 aquí me da 9, menos 4 es 5, otro número positivo. Y más por más, porque este 30 es positivo también, no lo miro, entiendo que va a ser más. Sin necesidad de calculadora, solo viendo los signos, sé que esto tendría esto. En este 2 la segunda derivada de 0, hasta lo puedo poner. También es 0 aquí. También es 0 allá. Aquí lo estoy viendo. Cuando vale menos 1, quiero ver el signo nada más o usa calculadora. Si vale menos 1, aquí vuelve a ser positivo, porque es menos 1 al cuadrado, más. Si vale menos 1, esto me queda 1 menos 4, este sería negativo. Entonces me quedaría más por menos y este sería menos cuando vale menos 1. Ah, digo yo, perfecto, no pasa nada. Mire. Y luego voy cuando vale 1 positivo. Aquí voy a sacar los signos. ¿Ve? Si vale 1 positivo, sigue siendo 1 aquí. ¿Ve? Primer factor. El 30 no lo tomo porque es positivo. Si este fuera negativo, hay cambio, ¿verdad? Y aquí si es 1, me vuelve a quedar negativo. ¿No? Y más por menos que me queda, menos. O agarre calculadora, pues. Agarre calculadora usted, no hay ningún problema. Se mete el número ahí, simplifica y va a tener el signo. Cuando vale 3, mire lo que va a pasar. Cuando vale 3, este es positivo. Primer factor evaluado. Cuando vale 3, el segundo es 9 menos 4, también es positivo. ¿Y qué signo tiene esa variación? Más por más, ya que es más, pues. Y aquí pongo más. Conclusión. Pues aquí son los lugares. Si me voy a la primera derivada, aquí donde la derivada primera crecería, ¿no? Aquí decrece. Si hablo de la definición, decrece y crece. Pero como el criterio de concavidad me dice que de una sola vez lo obtengo con la segunda derivada, aquí sería cóncava hacia arriba. Es decir, que la gráfica sería así, ¿no? Digamos de esa forma. Aquí sería cóncava hacia abajo. Puedo poner los modelos, sigue siendo cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Yo puedo poner los intervalos. ¿Dónde crece? Perdón, ¿dónde es cóncava hacia arriba? De menos infinito a 2 a menos 2 abierto. Recuerden que aquí la derivada es 0, segunda. Y yo necesito donde es positiva. Entonces van abiertos siempre. ¿Dónde? Luego voy a poner el otro.
¿Dónde vuelve a ser cóncava hacia arriba? De 2 abiertos más infinito. Ya tengo este, color verde. Ya tengo aquel. ¿Dónde es cóncava hacia abajo? Desde menos 2 abierto hasta 2 abierto quitándole el 0. O lo pongo separado. De menos 2 abierto a 0 abierto. Coma, no unión. De 0 abierto a 2. Y aquí tendría la respuesta que me pedí. Hasta eso. Hasta ahí sería entonces lo que es ese criterio para determinar concavidad. Puedo ver la respuesta de ellos, que aquí hacen todo, nada más que lo platican. Y por aquí debería estar la respuesta. Aquí están, miren. Es cóncava hacia arriba de 2 más infinito. Es la misma tabla. Y aquí le vuelven a hacer un resumen, ¿no? E incluso aquí se pudo haber puesto cóncava hacia arriba, donde nosotros lo vimos, es esto. Cóncava hacia abajo, miren, es esto. Cóncava hacia abajo, que es lo que nosotros hicimos, y cóncava hacia arriba. Y recuerde que estos son cero. Aquí esto no lo puede incluir nunca, porque la concavidad tiene que ver con positividad y negatividad. Ya terminamos. Así se encuentran los intervalos. Esto, si lo escribe así, en conclusión, la función es cóncava hacia arriba. Si lo pone así, esto no es intervalo. Esto sería un conjunto. En ese conjunto, si le piden encuentre los intervalos, cuidadito a poner esa U. Ponga coma. Ahí sí, este es intervalo y este es intervalo. No lo olvide. Aquí también. No sé si arriba decía intervalos. Voy a verlo, porque no es un gravísimo error que hay aquí. ¿Cuál era este? Dice, determine los intervalos. Correcto. Entonces está mal escrito de abajo. No es cierto, no puede llevar U. Esto no es intervalo. Listo. Eso sería entonces con respecto a lo que es la concavidad con el criterio completo y luego con el procedimiento, cómo se encuentra. Criterio entonces de concavidad, donde se usa la variación de segunda derivada, que puede ser con tablas o con rectas, así como lo mostramos. Y vamos con la teoría. Es poquito. Viene otra teoría también sumamente importante y es una definición. ¿Qué dice esto? Ya casi terminamos. Un punto con coordenadas x sub 0, f de x sub 0, en la curva, pues. Eso está en la curva de f. No está ese punto en la primera derivada ni en la segunda. No, no, no. Aquí no dice f'. Un punto en la curva, si la curva se llama f, puede ser un punto cualquiera de esa curva. ¿Estamos? Se llama punto de inflexión. Esa es la definición de punto de inflexión, ¿no? Si f es continua, primero debe ser continua. Es por aquí, ¿verdad? Continua. Y cambia de concavidad en dicho punto, en este, ¿ve? Por ejemplo, si ese punto fuera este, es decir, que este punto tiene coordenadas x sub 0, coma, f de x sub 0, el mencionado en la definición, y además cuando la función debe ser continua ahí, cuando pasa es cóncava hacia arriba y luego es cóncava hacia abajo, aquí mire, f es continua y cambia de concavidad en dicho punto. Este sería un punto de inflexión. Mire qué bonito. O al revés, imagina que este es un punto, ¿no? ¿Y qué tal si la gráfica fuera más o menos así? Un poquito más hacia abajo, dicen por allá, así, ¿ven? Vengo y hago gráfica así, ¿ven? Y luego esto. Claramente aquí este es un punto que delimita la concavidad hacia abajo de esta parte y la concavidad hacia arriba de la otra. Sigue siendo punto de inflexión. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿No se acuerda usted de la gráfica de un seno y un coseno? Allá les pedían ustedes en 110 a cada ratito, lo hacían pedazos pidiéndoles los puntos de inflexión. Porque tenían por todos lados. Es más, supóngase que yo quiero hacer un periodo de seno, que siempre arrancaba en una especie de eje central, miren. El seno era más o menos así. Y luego seguía hacia abajo uno de los periodos, ¿verdad? Y terminaba allá. ¿Quién no sabe que este es un punto de inflexión? Es más, los puntos de inflexión están sobre el eje central. Cuando grafica un seno usted, que este es el punto donde debe estar el min, punto mínimo y absoluto, por supuesto, allá estará max, pues este eje central es el que va a contener todos los puntos de inflexión, porque la gráfica debería seguir así, ¿ves? Otro periodo se miraría así, ¿ves? Eso se explicaba en 111. Entonces, estas funciones siempre tienen puntos de inflexión. En un periodo de seno, que solo sería esto, solo miraría un punto de inflexión. Este pertenecería parte a este periodo y parte que está atrás, pero un periodo solo contenía obligatoriamente un punto de inflexión. En el coseno no. Mire, cuando usted toma un periodo de coseno que más o menos era así,
Periodo y coseno era más o menos así. Podría arrancar del eje superior o del eje inferior. Imagina que arranca del eje superior. No, vamos a ver. Imagínense que arranca del eje superior. La gráfica eran así, ¿ves? Un periodo de coseno. Entonces, en este punto, mire qué interesante. Esta porción, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y luego esta porción hasta aquí es cóncava hacia arriba. Mire. Clarito. Este también es punto de inflexión. Porque esta gráfica luego vendría así, ¿ves? Esta gráfica vendría de esta forma y luego para abajo allá, ¿ven? Entonces, quiere decir que allá cuando graficaba un periodo de coseno, los puntos de inflexión siempre eran dos. Siempre los contactos con el eje central, igual que el seno. La tangente, periodo de tangente, quien nos acuerda que siempre para graficar usted graficaba un punto de inflexión obligatorio que se lo pedían y hacía las gráficas así, ¿ven? Pues este punto de inflexión, el método de la gráfica de una tangente es totalmente, estamos obligatorios a encontrarlo. Ese punto de inflexión satisface eso. Eso se dijo en 110 de palabras. Un punto de inflexión es un punto donde la gráfica cambia de concavidad, pues. Ahora lo están mejorando. Dice que es un punto. Primero, ese punto de la gráfica se llama punto de inflexión. Estamos con ciertas condiciones. Pero, cuidado, la función es continua. ¿Y qué tal si este punto no está? Como les mostraba hace poquito, ¿qué tal si este punto no está? Estamos, a pesar de que alrededor de este punto inexistente la función cambia de concavidad, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, pero ¿qué falla? No hay continuidad. Es más, y se puede poner este punto aquí, ¿ve? Y le puedo decir el punto es punto de inflexión este, ¿ve? Punto de inflexión. No, la gráfica no pasa por este punto. Debería pasar, si este punto estuviera aquí, sí. Y en el lugar donde hay cambio de concavidad no es continua. Entonces no puedo decir que se llama punto de inflexión, tengan mucho cuidado. Esa es la definición. Listo. Entonces quiere decir que lo que necesito para esto, solo es aplicar la definición y cuando hablamos de cambio de concavidad, estamos hablando de variación. Porque recuérdese que una función es cóncava hacia arriba, por definición también y por criterio, si fb' es mayor que 0. Y cóncava hacia abajo, es el signo, pues el mismo signo me sirve para esto, la misma tabla. Es cóncavo, perdón, es negativo, ¿no? Eso es lo que sabemos. Por lo tanto, con las tablas también van a salir los puntos de inflexión. En las tablitas que se hacen, ahí vienen los puntos de inflexión. Igual cuando hacíamos las variaciones de primera derivada, ahí aparecían los máximos y los mínimos. En esas tablitas aparecen los puntos de inflexión. Lo que pasa es que antes no lo mencioné porque no los había definido. Hagamos uno. Mire. Por ejemplo, le dan esta función. Ya no son funciones polinómicas las facilitas de 110. No, ya empiezan a ponerse mejor. Y esta todavía sigue siendo normal porque es una racional. Le dicen, aquí le van a pedir, le dicen que dé la concavidad, cóncava hacia arriba, hacia abajo, y le podían preguntar también por los puntos de inflexión. En la misma tabla, o en la misma variación, ahí va a encontrar las respuestas a usted. No voy a mostrarle el procedimiento, me voy a venir a lo que ellos hacen. Aquí está. Voy a ver la derivada, ¿cuál era? No la tengo a la mano. Sí voy a ocupar las dos derivadas. Aquí está la segunda. Esta la vamos a necesitar. Es la fb'. Para ver la variación nada más. Si quiere lo puedo hacer aquí. Está claro que la función no está definida en x igual a 0. Mire. Es racional. Es decir, la segunda derivada se hace 0 en menos 1. Que está aquí, ¿ve? ¿Dónde está aquí, ve? Que sería el 0 del numerador. Las otras dos soluciones son complejas. Si va a resolver eso usted, le va a tocar factorizarlo como x más 1, una diferencia de cubos, una suma de cubos, por x cuadrado, menos x más 1. Si lo hago de esta manera, se miraría así. Lo que pasa es que estas dos soluciones son complejas. Pertenecen al conjunto de los complejos y nosotros no estamos trabajando con complejos. La única solución real es esta. Y ahí sale menos 1. Y no existiría en 0. Pero ese 0 no es del dominio. Ahí no va a ser continua nunca. No existe la función continua, no va a ser, a pesar de que debo ponerlo en esta línea recta. Quiere decir que forzosamente aquí pondría menos 1. Pondría el valor donde no existe la segunda derivada, pero por casualidad también no existe la función.
Porque pudo haber sido que aquí no existe un número y donde no existe la función sería otro, debería poner los dos. A pesar de que aquí la función no va a existir, aquí sí me doy cuenta que la segunda derivada es 0. Aquí no existe la imagen. Tengo que analizar los signos aquí, los signos allá, y ahí voy a determinar la concavidad. Este punto estaría excluido de ser punto de inflexión porque no es continuo ahí. Lo sé de antemano, una función racional. Entonces, los signos sería 2 por x cubo más 1 sobre x cubo. Vamos para abajo. Aquí están lo que les dije. ¿me? Entonces voy a poner la función aquí. Sería f' igual a 2 por x cubo más 1. Para que lo hagamos aquí mismo sobre x cubo. Pues. Y agarro números de prueba. Aquí voy a agarrar x igual a menos 2, por ejemplo. Voy a analizar el signo nada más. Aquí voy a agarrar x. Y aquí sí tengo problemas. ¿me? Tengo que agarrar una fracción por fuerza. Está entre menos 1 y 0. Pongamos menos 1/2. ¿Para dónde agarro? ¿no? ¿Y para dónde? Y aquí voy a poner que yo quiero. X igual a 1. ¿no? Y arranco. Cuando vale menos 2, aquí me quedaría menos 8. Es negativo. ¿me? Más 1. Menos 8 más 1 es me interesa el signo, negativo. Y al poner el menos 1 aquí, también es negativo. Y menos entre menos da más. Suficiente con eso. Digo, ajá, se terminó. Más, cóncavo hacia arriba. Ya la gráfica sé que es así, ¿ve? En este pedacito. Tal vez no con esa forma, pero seguro que es cóncavo hacia arriba. Cuando vale menos 1/2, vaya pues. Puedo ponerlo incluso, menos 1/2. Póngalo para que no lo haga al aire. Voy por el signo nada más. Este 2 no lo considero porque es positivo. Menos 1/2 sería menos 1/8 más 1 es positivo. Arriba. Y menos 1/2 al cubo sigue siendo negativo. ¿Qué significa eso? Que la variación es negativa. Con eso es suficiente. Mire. Y la gráfica debe ser cóncava hacia abajo. Aquí, este es punto de inflexión. Es un punto del dominio. La función es continua ahí. Y la gráfica pasa de ser cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. En este punto la gráfica es más o menos así. ¿eh? Cóncava hacia arriba, si quieres suavecito. Y cóncava hacia abajo después, que es lo que hemos llamado punto de inflexión. Este es un punto de inflexión. Es un punto donde la gráfica cambia de concavidad. Luego a la derecha, si vale 1, vaya pues, f' de 1, muéstrelo, no cuesta nada. Solo el signo. ¿Cómo lo hago? Este sería positivo. Cuando pongo 1 aquí sería el cubo que es 1, más 1 es 2, es positivo. Abajo también es positivo. ¿Qué significa? Que la variación es de más entre más. Es positivo, digo es positivo. Note usted que esta gráfica cambia de signo. Aquí sería cóncava hacia abajo, ya la tengo. Y luego sería cóncava hacia arriba. Pero este no puede ser punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no es un punto del dominio. La función es continua. No está pues en la función. No tiene sentido. A pesar de que cambia de signo. Y lo puedo mostrar hacia abajo. Aquí debe estar pues. Aquí está, ¿ves? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Aquí mire. Punto de inflexión, punto de discontinuidad. Ya esto no cuenta. Y ahí terminaría. Aquí vienen los ejercicios. Para que se pueda divertir un poco. No hay aquí uno donde ya venga derivado. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si me piden le piden los puntos de inflexión? A propósito, mire, fíjate que este también es punto de inflexión. ¿eh? Supóngase que esta es una recta tangente. Es una recta tangente y esta gráfica claramente tiene punto de inflexión. Este es un punto de inflexión. Ya sabíamos que esta gráfica la vimos anteriormente, se parece a esta. ¿eh? Este punto de aquí, ¿eh? Este es punto de inflexión. Aquí es cóncavo hacia abajo y aquí es cóncavo hacia arriba. ¿no? Aquí debe haber un punto de inflexión. No se nota muy bien la curva, pero debe haber. Este es cóncavo hacia arriba. ¿no? Y luego para que dé con aquella gráfica tiene que volverse cóncavo hacia abajo. Sería un punto de inflexión. Y aquí hay otro punto de inflexión. ¿Lo ves? Puedo revisar otro. Mire este. La gráfica aquí crece, no hay problema. Aquí es un máximo. Aquí es un mínimo. Como antes. Esta gráfica es cóncava hacia arriba siempre. No cambia de concavidad alrededor de este punto. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo y cóncava hacia abajo.
Pero aquí sí hay un lío, mío. Porque esta gráfica viene de ser cóncavo hacia abajo hasta aquí. Y luego de aquí tiene que ser cóncavo hacia arriba. Aquí hay un punto de inflexión. No se nota casi, pero si sabes la definición, lo vas a saber encontrar. Claramente aquí hay un punto de inflexión. No hay otra opción, si no, no podría ser cóncavo hacia arriba esto. Cóncavo hacia arriba y luego este es cóncavo hacia abajo. Aquí hay un punto de inflexión. Sutil, pero ahí está. Venga, pues. Y así lo puedo ir viendo. Aquí vienen los ejercicios. Por de aplicar la teoría. Material trae varios. Quisiera seguir viendo la teoría para que terminemos esta primera parte. Dice, criterio de segunda derivada. Aquellos son comentarios de punto de inflexión, de variaciones, etc. ¿A qué le llaman criterio de segunda derivada? ¿Qué es lo que hace esta cosa? Ya sabemos mucho de segunda derivada. Le empiezan a hacer un resumen. Cóncava, le dan esta gráfica. Le dan esta gráfica. Y le están haciendo comentarios. Dice que es cóncava hacia abajo en un intervalo que contiene a C. El intervalo podría ser que viene de aquí hasta allá. Es decir, están mostrando esta porción. No sigue a más infinito ni a menos infinito. Solo es la porción. Se puede ver que en este caso particular, en este punto C, la primera derivada que tiene que ver con pendiente de recta tangente, voy a poner la recta tangente sería esta también. La recta tangente es horizontal. Entonces quiere decir que la primera derivada es 0, porque la pendiente es 0. Miren lo que está ahí. Solo lo muestran, no dicen para qué todavía. Y le dicen de remate, fíjese que ese punto se llama máximo relativo. Esto no es nuevo, esto ya lo sabíamos, pero ¿qué tiene que ver con la segunda derivada? Ya va a ver. ¿Estamos? Reconocemos este punto, nosotros, vuelvo a preguntar, ¿reconocemos todos este punto como un max? Confirme. Visualmente, Sí. olvide la teoría. Sí. Solo mírenlo. ¿Lo Sí. reconoce como max R? Sí, ¿verdad? Mire, si yo quiero involucrar la segunda derivada, ¿qué puedo ver? Mire qué interesante esto. Fíjense que es un punto donde la primera derivada es 0. Es decir, sabíamos que puede ser que no exista también, ¿verdad? Pero es 0. Sabíamos nosotros que si una función tiene números críticos, que son los candidatos a ser máximos o mínimos, entonces obligatoriamente esos números críticos, esos máximos o mínimos ocurren en números críticos. Eso es lo que sabíamos. Si una función tiene max o min relativo, debe ocurrir forzosamente en un número crítico. Aquí me están diciendo que este es número crítico. Entonces, este C es un candidato fuertísimo para ser máximos o mínimos. Para que en él exista un máximo o un mínimo porque es número crítico, según el teorema. Pero hay algo más. Fíjense que esta vez en este número me doy cuenta de inmediato que f' evaluado en C, ¿qué signo tendría? Ayúdeme, a ver si lo mira. Negativo. Negativo, por supuesto, porque es cóncavo hacia abajo. Aquí no me lo están diciendo todavía, pero lo puedo ver con claridad que en todos estos puntos del dominio, esta función que se llama segunda derivada va a ser negativa. Conclusión, es una función que es cóncava hacia abajo, pero es un punto el que estoy analizando donde la derivada es 0. Ah, digo yo, entonces esto ocurre y es la única posibilidad. Este es un max R. Ese es más o menos el criterio, pero tiene que decirlo. Y aquí estoy ayudando. Tiene que decirlo más abajo y ser explícito. Entonces, para encontrar extremos relativos, un máximo, ya no necesito el criterio ese de primera derivada siempre y cuando ocurra esto. Porque aquí dice que la segunda derivada debe ser menor que 0. Aquí debe ser mayor que 0, ¿eh? Pero si es 0, no sé nada. Aquí me puedo dar cuenta que la derivada segunda, para hacer la comparación, obligatoriamente es mayor que 0. Y no solo eso, ese número C que estoy estudiando aquí, ese número C es un número donde la recta tangente sigue siendo horizontal. ¿Lo ve? ¿Qué quiere decir? Que f' es 0. Ese es un número crítico, es un candidato para hacer un máximo, un mínimo. Viendo esta gráfica, de largo nos damos cuenta que aquí hay un min, pues. De lejos nos damos cuenta que este es un min. Pero si yo lo relaciono con la segunda derivada, lo que está diciendo es que es un punto donde la primera derivada es 0. Candidatísimo a ser máximo mínimo. Pero además la segunda derivada en ese punto, al evaluar la segunda derivada, porque me dice que va a ser positiva para todo X en este intervalo, particularmente para este.
Entonces estaría diciendo que es un mínimo y yo lo hago con segunda derivada sin andar buscando cambio de signos de la tangente. De la primera derivada. Cuando usted buscaba máximos y mínimos en una tangente o en una primera derivada, hablando mal ya, lo que hacía era, usted encontraba la variación de f', recordando lo de x. Este debería ser un número crítico, forzosamente, número crítico, candidato. ¿Y qué pasaba? Y decía la teoría, si esta función pasa de tener signo de la derivada primera, negativo, pasa a ser positivo, es decir, cambia de signo alrededor de este punto, pues, ¿qué está diciendo? Que esta gráfica aquí decrece. Aquí supóngase que este era un número crítico igual a 0, ¿sí? La gráfica decrece, luego hasta este punto y luego vuelve a crecer, la gráfica es esta, pues. Este era el criterio de primera derivada que obligaba a utilizar los signos de la primera derivada, pero con este ya no ocupo tal signo de primera derivada. ¿Para qué lo voy a ocupar? Solo necesito que cumpla esta condición, ya lo vamos a ver en la teoría, y además cumpla esta, pues. Con este es suficiente. Es un punto del dominio donde la primera derivada es 0 y ahí la segunda derivada será positiva todo el tiempo. Si es positiva es cóncava hacia arriba, por lo tanto este es el punto más bajo. Venga, pues, se lo comenté nada más, pero hay que decirlo, y hay que decirlo así, mire, aquí viene el criterio. Mire, criterio de la segunda derivada. No dicen para qué. En realidad deberían decirlo completo, para que no tenga que leerlo usted mucho. Mire, ¿para qué eso? Para extremos relativos. Ya tenía un criterio de primera derivada que me obliga a hacer variación de signos de primera derivada. Y uno de segunda derivada que le digo adiós a los signos, con una condición, siempre y cuando la segunda derivada tenga signo. Porque aquí no se contempla hacia cero. Si la segunda derivada de cero, nos arruinamos. Entonces dice el criterio de segunda derivada. Sea f una función tal que... ¿Alguien me dice qué cosa es esto? El sinónimo. Los sinónimos que quiera. Empiece. ¿Qué significa eso? Tal que. ¿Qué debe ocurrir? Que la Está un primera punto crítico. Uno de Punto ellos crítico es que ¿quién es el punto crítico? de la primera derivada. Pero ¿quién es el punto crítico? De C. C, es decir, C es un punto crítico o número crítico o valor crítico. Número crítico. Estamos cuidaditos con ese lenguaje. Porque un punto crítico se miraría así, C, F de C, y eso no es lo que está ahí. Ese es un punto crítico, es un punto en la curva. ¿Estamos? Y aquí lo que está diciendo es F' de C. Eso no es punto crítico. Oh. En realidad, esta es la imagen de la tangente, pero lo que está diciendo es que C o X igual a C, que es una primagen, es un número o valor crítico. Eso sí, ¿estamos? Entonces quiere decir que C es un valor crítico, pero no un valor crítico donde la derivada es 0. ¿Verdad que aquí no dice que F' de C no exista? No. ¿Verdad que no lo dice? Entonces tenga mucho cuidado. Es decir, que se excluye una de las partes y cuando no existe la primera derivada, entonces tampoco habrá la segunda. No tiene sentido, esto no va a tener sentido. Por eso no está esta condición que antes tenían los números y valores críticos, porque como debe ser 2 veces derivable, si no, no tiene sentido esto. Ajá, ¿y qué pasa si esta no existe? ¿Cómo va a buscar la existencia de la segunda? Esto está excluido, es decir, que cuando los máximos son de este tipo, eso no se pueden obtener con este criterio. ¿Por qué? Porque la primera derivada aquí no existe. Ni la primera derivada existe aquí, peor la segunda. Entonces, ojo con la teoría. Y esto queremos dejarlo como herencia para ustedes, que es lo que a mí siempre me ha gustado. Yo estudié matemática y por lo tanto a mí me gusta la teoría, pues. Y aquí está clarísimo que si la curva es de esta forma, se puede aplicar. Este sería un mínimo. Y si la curva es de esta forma, se puede aplicar. En ambos casos, la tangente es horizontal y la pendiente cero. Pero si es esto, no se podría aplicar. Esto le tocaría hacerlo con primera derivada, con criterio de primera derivada y para dónde arranca. ¿Por qué? Porque no va a existir esta, entonces tampoco existirá aquella. ¿Qué va a aplicar aquí? Nada. Pregunta de examen. Pregunta de examen, que a veces uno ve la teoría y no la capta bien. Pues en mi trabajo era más darle una idea, ¿sí, señor? Entonces en las funciones de valor absoluto eso no se cumpliría. Claro, es una de ellas. Valor absoluto, pero hay que decir cuáles. Porque las funciones de valores absolutos, bueno, si aplicamos lo de 110, en realidad ustedes las definían así, ¿ve? Valor absoluto de g de x.
así. Pero digamos que son valores absolutos de esta, pues que usted vea. Si no, entonces no lo podría aplicar. ¿Por qué? Porque dice, hace referencia a la primera derivada y hace referencia a la segunda. Donde la primera derivada debe ser el valor 0, para encontrar el número crítico. Que es el único que puede ser un máximo o un mínimo relativo. Eso es lo que están haciendo. Pero que además la segunda derivada sea positiva o negativa, en este caso, y positiva. Es decir, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Este es cóncava hacia abajo, negativa, y esto sería cóncava hacia arriba. Y está tomando estos puntos de arriba o de abajo. Ahí viene el máximo y viene el mínimo que están dando la teoría. Venga, pues, digamos. Ya está claro eso más o menos. Y luego dice, comentario, mire el comentario, que es lo que les mencionaba a ustedes. Dice, el criterio no es concluyente si la primera derivada es 0, es decir, cumple esto, pero la segunda también es 0. Esto no está aquí. Ahí dice, la derivada segunda tiene que tener signo, o es más o es menos. Y si es 0 no se puede, no se sabe nada. Entonces dice, se deberá entonces usar el criterio de primera derivada. Eso es lo que dicen aquí. Y empiezan a hacer ejercicio. Yo quiero mostrarles otro material. A mí me gustan los materiales. Hay que matarse buscando materiales, pero mire lo que tengo aquí. Mire lo que tengo aquí. Material fuerte, bueno, dice. Optimización de funciones es una variable. Vamos a ver si esta era lo que buscaba. Mire, esto me puede servir. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me puede servir. Acuérdense del criterio anterior. Dice de los máximos y los mínimos. ¿Dónde estoy? Color rojo. Aquí ven. Donde la primera derivada es menor que 0. Negativa, ¿verdad? Sexto, con aquellas condiciones. Este es un max. Eso está dicho aquí. Max. Y donde la segunda derivada es mayor que 0, que es cóncava hacia arriba, entonces el punto que ya vimos antes es min. ¿Está bien? Esto ya está. Lo abarca aquella teoría. Ningún problema. El lío está en la parte 6. Que hasta le puse unas páginas aquí para que miremos un par de ejemplos. No estamos aquí todavía, pero porque estas aplicaciones de los extremos. Dice, si para el punto la segunda derivada es igual a 0, que es la anterior, que aquel dice que hay que usar criterio de primera derivada, ¿estamos? Miren lo que dice aquí. Segunda derivada es igual a 0. Hay que calcular las derivadas sucesivas o las sucesivas derivadas. Es decir, si la segunda derivada fuera 0 para un x, cualquiera, no es aplicable lo anterior. Esto no se aplica, ya lo vimos. Entonces hay que seguir derivando. Pues. Eso no lo dice aquella teoría, no está en ese material. Y si esta fuera 0, siga derivando. Que ya sabe cómo derivar. ¿Cuántas veces van a derivar usted? Supóngase que la derivada 4 también es 0. Siga pues. Entonces encuentre la quinta derivada. Mira lo que va a ocurrir. Porque aquí dice, y lo leo otra vez, la sucesiva derivada y sustituir el punto crítico en ella. No olvide que está sustituyendo un C. Es decir, que aquí sería C, ya evaluado, aquí sería C, aquí sería C. Va sustituyendo en todas. ¿Hasta dónde va a llegar? Dice, si en este caso la primera derivada que no se anule, es decir, podría ser que esta no sea 0, esta es la diferente de 0, supóngase. La segunda derivada fue 0, también la tercera, también la cuarta, pero la quinta no. Ya no es 0, a eso se refiere. No dice cuándo parar, pero busque una de las derivadas donde el valor de C no sea 0, y debe haber una, por fuerza. Entonces mire lo que dice. La primera derivada donde no se anula, yo dije esta vez fue la quinta. ¿Qué va a concluir? Vea qué materialito dice. Es de orden par, quiere decir orden par, si es de grado, es derivada 4, 6, 8, 10, mire. Si es de orden par y menor que 0, es decir, supóngase que aquí fuera la sexta derivada, la 6 derivada en C, pero me doy cuenta que este es par, que es menor que 0 el resultado, a eso está diciendo, es lo que está mencionando aquí, mire, entonces es un máximo relativo. También se puede determinar si es máximo o mínimo con la otra derivada, pero esto solo es cuando la segunda derivada es 0 y una derivada superior a la 2 es de orden par, pero con resultado negativo. 1. 2.
es de orden par, por ejemplo, era la de grado 6, orden par, pero mayor que 0, es decir, aquí me dio positivo. Me dio positivo. Analizo el signo. ¿Qué va a ocurrir? Entonces será un mínimo cuando las derivadas son de orden pares nada más. Terminado. Pero falta la última gran opción, porque ¿qué pasa si es impar? De orden impar. Luego le dicen, si es de orden impar, imagínense que es la derivada número 5, evaluada en C, que no es 0. Que no es 0. Entonces dice, aquí no hablan de positivo o negativo, mire. De orden impar distinta de 0. Puede ser positiva, puede ser negativa. ¿De qué se trata? De un punto de inflexión. Esta teoría es grandiosa. No está en los materiales. Si usted lo busca también en los libros clásicos, no la va a hallar. Este es un poquito de material que hay por ahí, pero esta parte es gruesa para la interpretación. Entonces, con eso usted ya no vuelve a ocupar nunca más el criterio de primera derivada. No necesita estar haciendo tablas para determinar máximos y mínimos, aun cuando la segunda derivada de un número crítico, 0, me dé 0, porque luego puedo usar las siguientes derivadas y busco una que no sea 0, y luego aplico esto, las de orden par, positivas o negativas y positivas, y las de orden impar que no son 0. Ya tengo las dos opciones como punto de inflexión o demás. Ahí está. Esto no está en el material, repito, yo lo comenté. Ahí les queda. Voy a regresar al material anterior y voy a trabajar hacia abajo. Podemos ver algunos aquí. A propósito, aquí les quería mostrar esto. Me dice ver las páginas 15 y 17. Voy a buscar la 15 a ver qué hay para que reforcemos un poquito esto. Página 15. Miren lo que hay aquí. Dice, optimizar la función. No le pare todavía a ese nombre, que lo vamos a explicar después. Determine si punto de inflexión, intervalos de concavidad, suponga. O determine extremos relativos. Pues. Determine los extremos. Prefiera usar el criterio de segunda derivada. ¿Qué debería hacer? Voy a encontrar la primera derivada y voy a encontrar los números críticos. Note que esta es polinómica. El dominio son los reales. Eso sí tiene que tenerlo pendiente. Por lo tanto, estos son números críticos, o este es número crítico, donde la primera derivada es 0 y no va a tener valores donde la derivada no existe. Este es candidato a ser un máximo o un mínimo. Pero quiero determinarlo no con criterio de primera derivada. No tengo que hacer la variación de f'. No la necesito. Con aquí a tabla pongo 1, aquí a coche, aquí a variación. No, nada de eso. Con segunda derivada. Mira lo que pasa. Voy para acá y calculo la segunda derivada de aquella. La tengo aquí. Tengo aquí la segunda derivada. Pero al evaluar f' en 1 que acabamos de encontrar, me doy cuenta que es 0. Aquí evalúe 1. Me dicen, mire, evalúe, es 0. ¿Qué significa? Que el criterio directo de segunda derivada no es aplicable. El de material el primero no es aplicable, porque la segunda derivada en 1 es 0. Si sabe que f' de 1 es 0, lo que le está diciendo que x igual a 1 es un número crítico. Pues eso está bien, no pasa nada. Pero la segunda derivada es 0 y el criterio de segunda derivada no sería concluyente. No sería concluyente el criterio, porque no tiene signo. Entonces, ¿qué va a hacer? Aplicar lo anterior. Aplicar lo que acabamos de ver del otro material que no está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir derivando. La segunda derivada, aquí viene la tercera. ¿Mira? La tercera derivada es 6. Me doy cuenta que esta derivada es de orden impar, la teoría, pero es diferente de 0. Inmediatamente digo, entonces un punto de inflexión y lo voy a poner. Tiene punto de inflexión, que es la teoría de este material, ¿verdad? Sería 1 para X y voy a encontrar f de 1. Cuidadito, pone aquí f' o f', porque este punto de inflexión está sobre la curva original. F, no en f'. Entonces calcula la imagen, pero la X ya la tiene y lo concluyo de acuerdo a este material que acabo de mostrar. Ese sería 1. Otro. Y aquí está la gráfica. ¿me? En 1 y viene la grafiquita. Este sería el 1. Aquí está la derivada que es 0. La pendiente, aquí es cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Este es punto de inflexión, que lo están mencionando ahí, pero lo teníamos desde antes. El último, de esto, ¿por qué no voy a hacer más? Le dan otra función. Pueden haber varias de ese tipo, estoy tomando dos ejemplos. Le dan polinómica esta vez. El dominio hace que son los reales. Y viene la primera derivada, calcula los números críticos, vuelve a ser 1. Digámoslo así.
Este es de primera especie. Este es un candidato a ser un max o un min. Venga. Sigo. Calculo la segunda derivada. Ya no estoy haciendo tablas, a menos que me obliguen para la primera derivada. Y me da esto. Pero si evalúo 1 aquí, me vuelve a dar 0. Aquí puedo ver claramente que f' de 1 es 0. El criterio de segunda derivada para extremos relativos, ¿estamos? Ya no es aplicable, porque es 0. Sabíamos que si la gráfica es cóncava hacia arriba, es decir, que f' en este 1 que está ahí fuera mayor que 0, entonces este es un mínimo, porque es cóncava hacia arriba. Sabíamos en el otro caso, aprendes esa gráfica, que si f' en 1 es menor que 0, la gráfica es cóncava hacia abajo, este debe ser un máximo. Pero aquí me dice que es 0. Esto no lo puedo aplicar. Me hubiera gustado, con eso terminaba. No pude. Entonces voy a la última instancia que le di. Voy a seguir derivando. Encuentro la tercera derivada. Y vuelvo a evaluar. Me doy cuenta que y' de 1 sigue siendo 0. Esa no me sirve. Esa no me sirve. Tengo que ahí encontrar una derivada superior que tenga signo. Es decir, que no sea 0, pues. Voy con la cuarta derivada. Es decir, que esto lo ponen así. Yo lo voy a poner así, miren. Voy con la cuarta derivada, se llama f, pongo aquí 4 y evalúo en 1. ¿Qué me da eso? Un número positivo. Esta es de orden par. Aquí se interesan los signos. Si es positiva, si es negativa. ¿Qué decía si era positiva? ¿Era máximo o era mínimo? Entonces, supóngase que no se acuerda, porque la teoría es que hay que ir a aprender. Ya sé que la cuarta derivada... Es mínimo. Mire, ¿ve? Ya sé que la cuarta derivada es positiva. Aquí está, ¿ve? Es de orden par. Yo necesito ver cuando es mayor que 0. De orden par, mayor que 0 es un mínimo. Esta es la teoría que les estoy mostrando. Aquí les dejé 2 ejercicios para que miraran ustedes. Esto no se los he mandado, creo que este no lo he mandado. Porque esto lo voy a explicar cuando, lo voy a reutilizar cuando vengamos a optimizar una función, porque este es otro tema, es el tema que viene. Cómo usar cómo utilizar los máximos y los mínimos para saber dónde una función alcanza el máximo, el mínimo absoluto, pero aplicado. Eso se parece a los ejercicios de la guía, excepto que aquí lo aplican para funciones, ejercicios directos, pues algebraicos. ¿Cuántos hay aquí? Montones, hasta con gráfica viene. Todos estos son ejercicios de eso. Aquí no hacen aplicaciones más que la función se la dan. Fíjense que cuando se va a buscar máximos y mínimos de una función, a esta función se le acostumbra a llamar a la función que va a usted someter a esas herramientas, se le llama función objetivo. Esta se llamaría la función objetivo. Y en los problemas aplicados, objetivo, no viene la función. Si la función viene, se lo regalaron, porque lo va a tocar hacer esto, encontrar máximo y mínimo, con criterio de segunda derivada, incluso todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. Pero ¿qué pasa? Voy a ver si este trae alguna aplicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a usted le piden que encuentre máximos y mínimos de una función y la función me se la dan? Le voy a mostrar algo. Vamos a ver. Esto ya no me sirve. Lo voy a quitar. Le voy a mostrar algo aquí, miren. Y eso es la guía de ejercicio. Cálculo 1, parcial 3. Bueno, ¿y la guía dónde la tengo? Déjenme apagar esto, que ya está la alarma al final de la clase. Estoy retocando esto, solo la guía la que ocupo. Tarea número 3. ¿no? Mire, por ejemplo, eso viene aquí. ¿ve? Lo que estoy mostrándole, que es la próxima clase, mire, aplicaciones de los mínimos y los máximos. Encuentre dos números no negativos cuya suma sea 60 y cuyo producto sea máximo. Eso es optimizar, se llama optimizar una función. Pero ¿dónde está la función? La primera pregunta es, oígame, ¿y dónde, de la función dónde está? Entonces, esa función que le llaman función objetivo, aquí a usted le va a tocar buscarla, le va a tocar encontrarla. Y preferiríamos una función en una variable, bajo toda circunstancia, porque si tengo una variable, me va a tocar encontrar las derivadas que es aquello, me va a tocar encontrar esto, me va a tocar encontrar los números críticos, determinar si hay un max y a dónde, un max o un min y a dónde está. Pues se le está diciendo a usted que como son dos números, los números que van a cumplir esas condiciones es cuando x vale 30 y cuando y vale 30, para que el producto para que estas condiciones se cumplan. Vengo y agarro otra. Aquí viene otro. Determina los valores de AB tal que la función, aquí la función ya se la dan, pero viene con parámetros por encontrar. Tenga un máximo en este punto. ¿ve? Los valores
están aquí. Aquí viene con algo de ayuda. Otro más, determine el punto sobre la curva esta aquí, que está aquí, en que la recta tangente tiene pendiente mínima. ¿Quién va a ser la función objetiva? Objetivo. Y aquí creo que lo pude ir mostrando ya, porque esto lo vamos a ver en las clases que vienen. ¿Quién va a ser la función objetivo? ¿Cómo se sabe? Voy a dar un procedimiento completo, pero normalmente está ligado con lo que le piden que usted tenga que optimizar. Optimizar significa encontrar máximo mínimo. Aquí me dicen que es la pendiente. Entonces yo necesito la función pendiente, que tengo que buscarla. Y no voy a poner lo que me antoje. Esa función pendiente va a ser la que voy a optimizar. Por ejemplo, otro, miren. Voy a buscar otro. Aquí la función dice, encuentre dos números no negativos cuya suma sea esto y cuyo producto sea máximo. Entonces, ¿qué le piden optimizar? Aquí dice máximo, pero ¿quién? El producto. No dicen la suma. Entonces yo necesito el producto de dos números, que no sea que va a ser igual, y que este se deba maximizar. Lo que pasa es que me va a tocar escribir esto preferiblemente como una ecuación en una variable, si no las derivadas van a ser derivadas implícitas larguísimas. Entonces, una de las ideas es, primero, encontrarte la función objetivo. Siempre en los problemas vienen restricciones. Aquí una restricción, si usted quiere, un número se llama X y otro número se llama Y. Las condiciones del problema dice que al sumar esos números, eso se llaman restricciones. Las condiciones que deben cumplir. La suma de esos números, es igual a 60. Esa es una ecuación, pero esa no me dicen que es la que debo maximizar o minimizar. Y el producto de ellos debe ser max, debe ser máximo, dicen por allá. Eso es lo que me están diciendo. Esta es la función objetivo. En vez de poner max, yo pongo función objetivo. Pero esa función está en base a dos variables, X y Y. Poco me serviría para la derivada. Pero con esta restricción, yo puedo despejar una variable. Normalmente la que se despeje es la Y para que esto pierda la Y de la expresión. Mire, quiere decir que Y es igual de la restricción esa que me dan. Me doy cuenta de esto. Por lo tanto, mi función que originalmente estaba con dos variables, yo la puedo escribir en una sola. ¿Cómo? Sustituyendo el valor de Y. X ya estaba ahí, que es esta, ¿verdad? Pero la Y yo la puedo sustituir por este valor, ¿verdad? Por 60 menos X. Pues esta cosa que está aquí es la función objetivo que usted va, función objetivo, que usted va a optimizar. ¿Qué significa? Va a encontrar la primera derivada, los números críticos, va a encontrar la segunda. Si es positiva o es negativa, ya tengo máximos mínimos y nos sigue derivando para más adelante, pues, hasta que encuentre una distinta de cero. Por supuesto, estos por lo general llegan hasta la segunda derivada, pero el problema aquí por lo general es que le toca buscar la función a usted. No viene dado como los anteriores. Aquí no, la función ya se la dan. Aquí lo que va a encontrar son parámetros, pero va a aplicar usted máximos y mínimos. Así va, mire. Y puede ver este otro, ¿no? Se producirá una caja y empiezan a leer. Aquí dice, mire, ¿qué dice al final? ¿Cuál es la función objetivo? Mire, ¿qué es lo que debería usted maximizar? ¿No? Entonces se trata de un volumen. Ese volumen, como es una caja, es un volumen de un paralelepípedo. Yo creo que hasta por ahí le dan la fórmula. No le dan la fórmula. No, ¿verdad? El volumen de un paralelepípedo era el largo, el ancho, por el alto. Si es paralelepípedo, si es un cubo es mejor. De repente este es el largo, este es el ancho, este es el largo y este es el alto. Pero le toca con la figura a usted construir eso. Ya teniendo ese volumen, su siguiente paso es que de esas tres variables o lo que de una. Hasta ahorita si quiere el volumen se miraría con variable A, con variable B y con variable H. Ese es el volumen que se escribe así, ¿ven? Entonces, mediante las condiciones del problema, le va a tocar eliminar la mayoría de variables para dejarla en una sola, pues. Y una vez hecho eso, ya es el proceso que usted conoce. Por supuesto, ¿verdad? Y así puedo seguir. Este es el último, otro, ¿no? Aquí vienen ejercicios. Todos estos son aplicados. Y el último tema sería de las gráficas. Le dan condiciones de las derivadas para que usted haga la gráfica. Le dan las funciones para que usted haga la gráfica. Encuentre máximos, mínimos, encuentre intervalos donde crece, donde decrece, intersectos, límites a la derecha, infinito positivo a la izquierda, sea asíntotas para graficar. Este es el cierre final del curso en la parte número 2. Aquí viene uno previo. Pero ahí nos quedaríamos hoy, no más. Ahí les voy a subir el video en la tarde entonces de tener grabación. Les subo el